más y más. Ponemos en tus manos este tiempo de predicación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, pues vamos a continuar. Ya estamos en la prácticamente penúltima predicación de lo que es la serie de Jesús, nuestro Salvador, Señor y Maestro. Tendremos esta predicación y una más el siguiente domingo, y con eso estaremos ya cerrando lo que es esta serie, que ha sido de alrededor de 21 22 predicaciones sobre lo que el Señor Jesús nos enseñó, cómo ese ministerio del Señor Jesús a través de la enseñanza nos habla nuestro corazón y nos llena con practicidad, que eso es precisamente lo que más me interesa, que nosotros podamos aprender de la Escritura, esa palabra, que no solamente quede como en conocimiento en nuestro corazón, que no solamente quede como algo teórico, sino que se convierta en algo práctico en nuestra vida diaria. Y es que eso es lo que hace la palabra de Dios, nos transforma, y tiene que transformarnos de una manera que sea visible. Y el Señor Jesucristo habló mucho en algún momento de este tipo de temas que hemos estado hablando, de cómo podemos llevar a la practicidad lo que Él nos ha enseñado. Entonces vamos a enfocarnos el día de hoy a Mateo 7, de hecho vamos a estar trabajando Mateo 7 este domingo y el siguiente. Y quisiera que empezáramos por los versículos 28 y 29 de Mateo 7, ¿qué les parece? Amén. Entonces vamos ahí a Mateo capítulo 7, versículos 28 y 29. Es muy importante que pongamos mucha atención a estos versículos, porque estos versículos nos van a dar mucha luz en relación a lo que vamos a estar viendo tanto este domingo como el domingo que entra. Dice así la palabra del Señor en Mateo 7, versículos 28 y 29. Cuando Jesús terminó de decir esas cosas, las multitudes quedaron asombradas de su enseñanza, porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. Después de que el Señor habló todo este sermón del monte que hemos estado abarcando de Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7, vemos que el narrador aquí, Mateo, nos dice cuál fue la actitud de aquellos que estaban escuchando, y nos dice que las multitudes quedaron asombradas de la enseñanza del Señor. Y quiero que te des cuenta de algo: no es que las multitudes no hubieran escuchado ya antes, ya habían escuchado mucho, habían escuchado de los maestros de la ley y habían escuchado de los fariseos, pero había algo diferente en el Señor Jesucristo que dejó a las multitudes asombradas con lo que Él estaba enseñando, y nos da la razón. El versículo 29 nos dice que era porque el Señor lo hacía ¿con qué? Con verdadera autoridad, con verdadera autoridad. Y también aquí este precepto lo tenemos que entender, porque no es que los fariseos o los doctores de la ley, no es que ellos no tuvieran autoridad. Claro que tenían una autoridad y tenían también una jurisdicción a partir de todo lo que era el elemento religioso judío de su tiempo. Pero aquí nos habla de otro tipo de autoridad, una autoridad que venía de la practicidad del Señor, porque el Señor mismo vivía lo que predicaba. Cada día de su vida estaba respaldado, o respaldaba, mejor dicho, la predicación de Jesús. Todo lo que Él estaba haciendo, ese amor que entregaba, esa pasión por predicar el arrepentimiento, esa pasión por poder orar por aquellos que tenían necesidad, que estaban oprimidos, que estaban enfermos, esa pasión se veía en el Señor Jesús. Esa practicidad de recibir, por ejemplo, en un tiempo donde las mujeres, por ejemplo, estaban tan marginadas por el sistema judío, y ver a un Jesús que tenía esa apertura para ellas. Ver a un Jesús que en el tiempo en donde aún los niños eran marginados y se consideraban de menos en un imperio romano, y ver a un Jesús que decía, no, déjenlos que vengan a mí. Veían algo diferente en Él. Y desde aquí nosotros tenemos que comenzar a hacernos esa pregunta: ¿qué ven de diferente nosotros los demás como creyentes? ¿Ven que nos congregamos cada domingo en una iglesia, que tomamos cursos de escuela bíblica, que tal vez tenemos música en nuestra casa? ¿O ven realmente en nuestra vida diaria la presencia del Señor? Y eso es lo que la gente veía. Lo hacía el Señor con verdadera autoridad. Era algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. Y entonces vemos al Señor Jesucristo predicando a las multitudes de una manera
en que más allá de sus palabras lo acompañaba la presencia de Dios en su vida, y la presencia de Dios en su vida lo llevaba a una practicidad que era visible por cada persona a la que él le compartía. Y aquí surge algo interesante, y es esto, relacionado a los maestros de la ley religiosa versus las enseñanzas de Jesús. Porque Jesús fue tan práctico que no solamente les enseñó lo que ya conocían, sino que el Señor Jesús aún subió el estándar de lo que ellos ya habían aprendido, con enseñanzas tan básicas y tan notables como, por ejemplo, cuando la ley hablaba acerca del adulterio. Y la ley decía muy específicamente que obviamente una persona que cometía adulterio estaba pecando contra Dios, pero el adulterio enmarcado de manera en que un hombre o una mujer tenía una relación íntima con otro hombre o otra mujer que no fuera su esposo o su esposa. Y Jesús lo lleva todavía a un límite más alto. Y Jesús dice: no, espérate, eso se te ha dicho, pero yo te digo ahora que si tú ves a una mujer y la deseas en tu corazón, ya adulteraste con ella. Entonces Jesús elevaba el estándar. ¿Se dan cuenta? ¿Y saben por qué lo podía hacer? Porque tenía la autoridad. Aquí surge una vez más la pregunta: ¿cuál es la autoridad que tenemos tú y yo? ¿Cuál es esa autoridad que nos hace diferentes, atención, a lo religioso? Porque tú y yo podemos estar viviendo una religión, pero realmente podemos estar muy alejados de la practicidad que el Señor Jesús quiere que llevemos en nuestra vida y que se ve a partir del fruto del Espíritu. Y eso es lo que el Señor mostraba. Entonces, aquí hablando de esto, de los maestros de la ley religiosa versus las enseñanzas de Jesús, ¿qué podemos ver? Punto 1, los maestros de la ley estaban enseñando con una falsa autoridad. Porque repito, tú y yo podemos conocer mucho de la palabra, podemos saber mucho de la Biblia, pero si no lo estamos viviendo, entonces estamos enseñando con una falsa autoridad. No hay una autoridad real en nosotros. Y vemos entonces al Señor Jesús enseñando basado en la ley, atención, porque Él mismo dijo que no venía Él a quitar la ley, ¿recuerdas eso? Sino a ¿qué? A cumplirla. Pero entonces vemos al Señor Jesús enseñando basado en la ley, pero llevándola a un estándar de vida más allá de lo religioso, y eso en una palabra griega se traduce como la exousia. ¿Qué es eso de la exousia? Ahorita vamos a ver. Pero antes de eso, hagámonos las siguientes preguntas. ¿Cómo estoy ejerciendo las enseñanzas de Jesús para mí? O la otra, ¿cómo estoy ejerciendo las enseñanzas de Jesús para los demás? Porque estoy aprendiendo del Señor Jesús, estoy aprendiendo de la palabra, pero ¿cómo lo estoy llevando a la práctica en mi vida? Si no, esto solamente se convierte en un hobby, en un pasatiempo, en algo que hacemos como en un club social, pero no va más allá. Y la segunda pregunta, que tiene que ver con lo que nosotros compartimos: ¿cómo estoy ejerciendo las enseñanzas de Jesús para los demás? Porque los demás efectivamente quieren escuchar y necesitan escuchar el Evangelio, pero quieren verlo en tu vida. Ellos quieren escuchar de Jesús, pero quieren verlo en tu vida. Quieren ver que es realidad en tu diario vivir. Y entonces, ¿qué es lo que sucedía en este caso con los maestros de la ley religiosa? Bueno, déjame te lo digo. Tenían ellos una falsa exousia, es decir, una falsa autoridad. ¿Por qué? Porque exousia significa el tener el poder, la habilidad, la facultad, la eficiencia, la energía, la libertad, la licencia, la autoridad, el gobierno, el dominio, la jurisdicción de enseñar algo. ¿Sí te das cuenta de eso? Tenía todas las licencias, no solamente de conocimiento, porque el Señor Jesús, atención, dice la palabra en el Evangelio de Juan, que Él era la palabra misma. Él es la palabra, en el principio era el verbo. ¿Te recuerdas eso? Y Él es el verbo, Él es la misma palabra, o sea, él era una palabra viviente. Y eso es lo que Él anhela de nosotros. Entonces Él tenía ese poder, esa habilidad. Y si tú y yo nos hemos acercado a Cristo Jesús y hemos reconocido nuestra necesidad de Él, nos hemos arrepentido de nuestros pecados, estamos buscándole por gracia de su Espíritu Santo y estamos conociendo más y más de Él, entonces debemos de recibir también esa autoridad para llevar el Evangelio, llevar la palabra. Esa autoridad que se vea práctica en nuestra vida. Entonces, eso es lo que veía la gente en Jesús. Por eso cuando Él enseñó este sermón del monte, los capítulos 5, 6 y 7, la gente quedó asombrada.
porque ya habían escuchado mucho de esto, pero no lo habían escuchado con la autoridad que venía del Señor Jesús. ¿Qué escuchan de ti y de mí cuando hablamos de Cristo? ¿Algo religioso o algo que realmente vivimos? Que está en nuestra carne, que se ha hecho carne en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente. Y basado en ese contexto, vamos a ir entonces a los primeros versículos del capítulo 7 de Mateo, donde el Señor habla de un tema muy interesante que tiene que ver con el juzgar. Y fíjate muy bien lo que dice aquí la Escritura. Dice así: no juzguen a los demás y no serán juzgados, pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. Quiero que te des cuenta de algo a partir del contexto que hablamos, ¿verdad? Por eso es muy importante el contexto que les mencionaba al inicio, cuando nos fuimos a los versículos 28 y 29 del capítulo 7 de Mateo. Porque vemos que una de las situaciones que están sucediendo aquí es que el Señor Jesús está hablando con una autoridad que va más allá de lo religioso, que va más allá de un concepto de juzgar por juzgar solamente, por querer tener una falsa idea de que nosotros somos perfectos y que por eso podemos juzgar a los demás. Y es por eso que el Señor Jesús aquí dice lo siguiente, y tenemos que tener mucho cuidado en la manera en que interpretamos este versículo. Entonces vamos a ir poco a poco. Dice entonces la palabra del Señor: no juzguen a los demás y no serán juzgados, pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. Y aquí viene algo muy importante: el criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el Señor Jesús? El Señor Jesús nos está diciendo algo que quiero que notes con mucho cuidado. El Señor no está evadiendo o no está dejando como algo que no se debe de hacer en cuestión de hacer juicio de alguna situación o de alguna persona, sino lo que el Señor está diciendo aquí es cómo lo estás haciendo, por qué lo estás haciendo. Por eso la segunda parte del versículo dice: el criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. En pocas palabras, lo que estaba diciendo el Señor es que se estaba usando un criterio diferente, un criterio mal fundamentado, un criterio con malos propósitos para juzgar a los demás. Por eso dice enseguida, versículo 3, vamos a ver qué es lo que dice. Dice así: ¿y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo: déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo, cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Hipócrita, primero quita el tronco de tu ojo, después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? Está bien, probablemente tú puedas hacer un juicio, pero tienes que empezar contigo. El juicio empieza contigo. La palabra del Señor incluso nos enseña que el juicio de Dios empieza ¿por dónde? Por su casa. En muchas ocasiones, y más ahorita en este tiempo de tantas temáticas que están en contra de la Escritura, nosotros nos pasamos haciendo juicios acerca de esas personas que están haciendo eso. Pero realmente el juicio debe de empezar en casa. ¿Cómo estamos nosotros con el Señor? ¿Estamos realmente siguiendo los pasos del Señor Jesucristo o cómo estamos? Porque entonces, una vez que tú te has ocupado por gracia del Señor, con la ayuda del Espíritu Santo, que es el que nos ayuda a discernir, cuando tú te has ocupado de las cosas que sabes que te debes de poner a cuentas con el Señor, entonces tú puedes también iniciar un juicio hacia alguien más. Pero sabes que esto es algo precioso, porque si tú estás preocupado por lo que Dios quiere hacer en ti, estás dejando que Dios obre en tu vida, entonces va a venir a tu vida una percepción especial que viene directamente del Espíritu Santo para hacer juicio sobre alguien más. Y tu juicio ya no va a ser nada más un juicio, lo voy a decir así, un juicio en mal plan, sino que va a ser un juicio que viene realmente de una preocupación de tu corazón porque la otra persona esté bien con el Señor, porque la otra persona se pueda poner a cuentas con el Señor.
porque realmente eso es lo que está en el corazón de Dios. Él es tan paciente con nosotros, Él es tan misericordioso con nosotros, que Él toma todos los medios para que nosotros podamos acercarnos a Él. ¿Hacemos lo mismo con nuestros juicios? Esa sería la pregunta. Y entonces aquí surge algo interesante, que es lo siguiente: tenemos que ver a los demás, o tenemos que estar viendo a los demás como viéndonos a nosotros mismos. Yo quiero preguntarte algo: ¿cómo te gustaría a ti? Ya lo hablamos también hace algún tiempo, pero ¿cómo te lo vamos a ver hoy? Pero ¿cómo te gustaría que te vieran los demás? Es decir, que te trataran los demás, que tuvieran compasión de ti, que tuvieran cierta empatía contigo al momento de que están tratando alguna situación en tu vida. Bueno, eso es lo que hace, la verdad, lo que hace el Señor con nosotros. Si el Señor actuara de una manera intransigente con nosotros, ninguno de los que estamos aquí estaríamos de pie. Ninguno de los que estamos aquí. Simplemente hubiéramos sido ya acabados, desintegrados, desechados por causa de nuestros pecados, por causa de nuestro mal proceder. Y estoy hablando ya como cristianos, ya como creyentes. Porque aún como creyentes, aún viniendo a los pies del Señor, muchas veces seguimos en situaciones que ofenden al Señor, en actividades que son pecaminosas, que están lejos de la voluntad de Dios, y el Señor sigue siendo paciente con nosotros. Por eso tú y yo estamos aquí. Ninguno de los que estamos aquí realmente podemos decir: es que estoy aquí porque, bueno, Dios está asombrado conmigo, porque soy tan obediente, ¿verdad? Sigo también los preceptos de Dios, que Dios va a decir: no, pues tengo que darle un lugar. No, estamos por su gracia. Y entonces nos dice ahí Mateo capítulo 6, voy al capítulo 6 un poco, versículo 34. Fíjate muy bien lo que dice aquí. Cuando Jesús salió de la barca, vio a la gran multitud y tuvo ¿qué? Compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Entonces comenzó a enseñarles muchas cosas. Quiero que de alguna manera de aquí en adelante me gustaría invitarte a que cambiemos un poquito la palabra empatía, que a veces he usado yo mucho la palabra empatía, compasión. Porque la palabra compasión implica algo más profundo. Tú puedes ser empático al pensar o al ponerte en los zapatos de alguien más, lo cual está bien en alguna situación que esté viviendo, pero cuando tú eres compasivo, no solamente te pones en los zapatos de esa persona, sino que haces algo por esa persona, porque tienes compasión por ellos. Y esto es lo que el Señor Jesús hizo cuando Él dice aquí la Escritura que salió de esa barca, vio una gran multitud y dice que tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. ¿Cuál es tu perspectiva hacia aquellos hermanos de la iglesia que a lo mejor están pasando un momento donde se han alejado del Señor, se están alejando del Señor? ¿Cómo los ves? ¿Los ves con compasión o los ves con crítica, excusándote en un juicio? No, ese hermano está re mal, ¿verdad? Debería de hablar a alguien con él, ¿verdad? Debería de alguien de exhortarlo y hacerle ver, pero ¿qué hay en tu corazón? ¿O realmente tú lo ves con una compasión porque estás viendo que en ese momento eres como una oveja perdida? Hay un canto muy precioso basado en una enseñanza del Señor, ¿verdad? De las 99 ovejas. Cantaba un hermano hace muchos años, a lo mejor algunos lo recuerdan, el hermano Manuel Bonilla, y hablaba de eso, ¿no? De esta enseñanza del Señor, que hubo una oveja que se perdió y el Señor dejó 99 por ir a buscar a esa. Eso es compasión. ¿Qué compasión mostramos ahora? ¿Qué compasión mostramos también hacia aquellos que definitivamente no conocen todavía del Evangelio? ¿Cuál es la compasión que demostramos? Y esto nos llevaría entonces a lo siguiente: al que podamos juzgar correctamente, hacer un juicio de manera correcta. Y aquí pongo entre paréntesis: no al prejuicio. ¿Qué es el prejuicio? Pues precisamente es eso, hacer un juicio antes de que tú te hayas tomado el tiempo de sentarte con esa persona, de platicar con ella, de escucharla. No nada más así como de oye, quiero que te sientes, y ya me dijeron que andas haciendo esto y aquello, y empiezas tú a aventar un montón y ni siquiera lo has escuchado. Porque eso quiere decir que entonces tú quieres anteponer ante la persona tu propia justicia y no lo que Dios haría, porque tú no eres Dios para conocer su corazón, amén.
ni las situaciones que esté viviendo, las circunstancias que esté pasando. Tú tienes que tomar tiempo para escuchar a la persona, tienes que tomar tiempo para haber orado por ella, tienes que tomar tiempo para haber orado con ella y entonces establecer un juicio conforme a la Escritura e incluso hacer a un lado tus percepciones sociales de tu cultura y basarte únicamente en la palabra de Dios. Y entonces generar un juicio. Pero eso es porque tú amas al Señor, es porque amas a su palabra y por lo tanto amas a esa persona y no quieres que se pierda. Por eso haces algo al respecto. ¿Te das cuenta la gran diferencia de este tipo de juicio? Entonces no hagamos prejuicios. Dice Juan capítulo 7, vamos ahí capítulo 7, 23 y 25, se los leo. Dice así: pues si el tiempo indicado para circuncidar a un hijo coincide con el día de descanso, ustedes igual realizan el acto para no violar la ley de Moisés. Entonces, ¿por qué se enojan conmigo por sanar un hombre en el día de reposo? Miren más allá de la superficie. ¿Para qué? Para poder juzgar correctamente. Aquí vemos al Señor Jesús que está siendo criticado, para variar, por los religiosos, por los doctores de la ley, por los fariseos, porque el Señor había sanado a alguien en el día de reposo. Y el Señor les dice: a ver, si ustedes tienen un hijo y ese hijo pasó los días que debe de pasar para ser circuncidado, que esto era muy común en la ley judía, ¿a poco que caiga en sábado no lo van a circuncidar? Y pues todos, no, pues sí. Entonces el Señor dice: entonces no se queden nada más cuadrados, que es lo que a veces nos pasa, hermanos. A veces solemos caer en sistemas religiosos cuadrados. Yo quiero que te des cuenta de algo aquí. Aquí el Señor Jesús está mostrando flexibilidad. ¿Te das cuenta? Porque el mismo Señor que les dio la ley de que guardaran el sábado, Él mismo les está diciendo: ¿a poco perdón porque lo diga así, ¿verdad? Pero ¿a poco yo me agüito porque ustedes circunciden a su niño cuando cayó en sábado, el día que tenía que circuncidarlo? Es lo que les está diciendo. Está diciendo: no. En otra ocasión el Señor dice: si alguno de ustedes tiene un burro que se les cayó ahí en un hoyo y cayó en sábado, ¿a poco no lo van a sacar? Y el Señor les está diciendo: atención con las circunstancias. Por eso el versículo 24 de Mateo 7 aquí dice: miren más allá de ¿dónde? De la superficie, para poder juzgar correctamente. Tú puedes ver algo, tú puedes ver que alguien está actuando de una manera, que está practicando algún pecado, que está pasando alguna situación, pero tú tienes que ver más allá de eso. Lo primero que tú tienes que hacer es doblar tus rodillas y empezar a orar por esa persona si realmente te interesa su salvación. Y entonces ahí el Señor te va a dar la sabiduría. Y tienes que ir a la palabra: Señor, ¿qué dice tu palabra? ¿Cómo debería de estar actuando mi hermano? Mira cómo está, me duele en mi corazón. Pero a veces nada más es hasta por chisme, ¿verdad? Luego se dice que, lo digo con mucho cuidado, pero se dice a veces que, por ejemplo, los grupos de oración a veces llegan a ser los que son más adecuados para el chisme, ¿verdad? Sí, oye, pero dime por qué tengo que orar por el hermano, ¿verdad? Porque me preocupa, pero la verdad es que tú quieres saber qué pasa. Estás así con la preocupación, ¿verdad? Pero debe de ir más allá. Debemos de ver más allá de la superficie para entonces poder juzgar correctamente. Mateo capítulo 7, versículo 6 dice lo siguiente, muy interesante. Después lo que sigue de lo que estamos llevando, regresamos aquí a la línea de lo que está el sermón del monte. Fíjate lo que dice aquí, bien interesante este versículo. No desperdicien lo que es santo en gente que no es santa. No arrojen sus perlas a los cerdos, pisotearán las perlas y luego se darán vuelta y los atacarán. Muchas veces hemos usado este versículo para hablar acerca de que disponemos nuestros recursos, nuestro tiempo en personas que realmente no lo valoran. Lo hemos usado así, ¿verdad? De alguna manera, pero tiene cierta connotación hacia eso. Pero la realidad es que el contexto de lo que estamos viendo, los versículos anteriores nos están hablando de ¿qué? De no hacer ¿qué? Juicio, amén, de no hacer juicio. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Nos da el otro lado de la moneda. ¿Cuál es el otro lado de la moneda? Va a haber momentos en que tú te vas a acercar con alguien para quererlo ayudar, haciendo un juicio de manera correcta, pero esa persona no te va a escuchar y va a tirar todo lo que tú digas y no va a valorar lo que tú digas, es decir, no va a querer arrepentirse, no va a querer reconocer lo que está pasando en su vida.
Y aquí sí, de manera enfática, el Señor Jesús te está diciendo, no pierdas el tiempo ahí. Si tú ves a un hermano que está en pecado, que está en una situación que no es conforme a la voluntad de Dios, y tú vas y le compartes conforme a la Escritura, tú oraste, tomaste el tiempo, realmente tú amas a esa persona y la estás atendiendo, estás tomando ese momento para ministrarlo, pero tú ves que esa persona se molesta contigo, esa persona no quiere saber más de lo que tú le estás diciendo, esa persona incluso te ve mal, entonces ahí sí, la palabra dice, pues que ya no pierdas tu tiempo ahí. ¿Qué es lo que nos restaría hacer? Orar por dicha persona. Y creo que tiene mucha practicidad esto. ¿Sabes por qué, hermano? Porque hay muchas cosas que hacer. Hay tanto que hacer, hay tanta necesidad. La palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que la mies es como mucha y los obreros son pocos. Entonces a veces, si tú también inviertes tu tiempo en una persona que no quiere entender, hermano, que hablaste con él 1, 2, 3 veces, ya mejor déjalo en las manos nada más del Señor y tú sigue haciendo lo que tienes que hacer. Ese es el contexto de lo que encontramos aquí en Mateo capítulo 7 versículo 6. Y quiero apegarlo también a algo que encontramos en el versículo 12. Quiero brincar aquí al versículo 12. Amén. Voy a brincar al versículo 12 porque los otros versículos hablan acerca de la oración y fue un tema que ya tomamos. Amén. Versículo 12 dice así, y esto tiene mucho que ver también con el juicio. Dice la regla de oro: haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas. Quiero que notes algo aquí. Esta frase se parece mucho a una que utilizamos en la actualidad, ¿verdad? En la actualidad decimos lo siguiente: no hagas a otros, o como decimos, no hagas a otros lo que no quieras que te hagan. ¿Ok? Lo decimos así. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, no le hagas a alguien lo que no quieres que te vayan a hacer a ti. Pero aquí vemos al Señor Jesús que lo maneja de manera diferente, es decir, lo maneja al revés. ¿Qué es lo que dice aquí el Señor Jesús? El Señor Jesús dice, haz a los demás. La forma en la que lo conocemos nosotros nos deja sin hacer nada, ¿no? O sea, no le hagas a la persona lo que no quieres que te haga, no le hagas eso. Pero aquí el Señor dice más bien, haz, es decir, te activa. El Señor quiere que te actives. Pero entonces aquí el Señor dice, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que hacer a los demás lo que quieres que te hagan a ti. Y todo esto está como una esencia, como lo más central, lo más importante de todo lo que enseña la ley y los profetas. Es decir, en la Escritura tenemos, la palabra nos dice, no robarás, amén. Pero si tú robas, entonces estás pidiendo que te roben, según lo que dijo el Señor Jesús. Creo que como mexicanos entendemos muy bien esto, ¿verdad? Porque luego estamos en un país un poco corrupto y nos prestamos mucho a eso, ¿verdad? Nos detuvo la policía, ¿va? Por ir más rápido en segundo anillo, que ya lo agarramos de autopista. ¿Y qué es lo primero que se nos viene a la mente? Pues una mordida. Y entonces después, cuando te sucede una situación de corrupción, estás quejándote, pero tú también lo estás haciendo. Es que quiero que me atiendan más rápido en cierto lugar de gobierno. Y te empiezas a mover con situaciones que caes o caemos en corrupción. Dice la Escritura, no mentirás. Pero si entonces tú mientes, ¿sabes qué estás pidiendo? Que te mientan. Cuando tú mientes, lo que estás diciendo es, miéntanme a mí también. Voy a mentir, estoy abierto para que me mientan. Porque eso es lo que dijo el Señor, tú haz a otros lo que quieres que te hagan a ti. ¿Te das cuenta cómo funciona? Esa es la lógica del Señor. En la palabra encontramos de alguna manera que nos dice que no codiciemos. Si codicias lo de alguien más, atención, alguien más codiciará lo tuyo. Y es donde entran los problemas. Y entonces aquí lo añadimos a lo que el Señor viene enseñando en esta porción de la palabra, que es lo siguiente: ¿quieres que te juzguen con prejuicio? Entonces, hermano, sé prejuicioso.
Si tú quieres hacer juicios, mejor dicho prejuicios, espera prejuicios. ¿Te das cuenta? Y esto es de lo que el Señor nos está advirtiendo, que debemos de tener cuidado. Pero ahora vamos a cosas más bonitas, amén. Esto está muy bonito. ¿Quieres que te amen? ¿Cuántos quieren aquí que los amen? Oh, pues muy poquitos, yo creo que todos quieren que los odien. A ver, ¿cuántos quieren que los amen? Entonces ama. Ama. Si tú quieres que te amen, ama. Eso es lo que el Señor dice: hazle a otros lo que quieres que te hagan a ti. ¿Quieres que te consideren? ¿Cuántos quieren ser considerados? A veces es que pensamos, a mí ni me pelan, soy un cero a la izquierda, o cosas así. Entonces tú considera. Dice una escritura de Proverbios: el que quiere amigos ha de mostrarse amigo. No dice en Proverbios: el que quiere amigos, pues agarre una silla y siéntese a que lleguen y le digan, ay, quiero ser tu amigo. No, tú tienes que. ¿Quieres que te consideren entonces tú considera a los demás? ¿Cuántos de aquí necesitan algún amigo? No respondan, pero si necesitas un amigo, te hago la siguiente invitación. Tú buscas ser amigo de alguien. Busca ser amigo de alguien. ¿Quieres que te perdonen? Perdona. Si tú quieres que te perdonen, tienes que perdonar. Por eso el Señor también en el ejemplo o el modelo de la oración nos dice, y oramos así, ¿verdad? Y perdona nuestros pecados, así como nosotros, o nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quienes, a los que nos ofenden, o a los que nos deben, a los que nos agravian. ¿Tú quieres que te perdonen? Perdona. ¿Tú quieres que te ayuden? Ayuda. Si tú quieres que te ayuden, ayuda también. ¿Quieres que te escuchen? Que yo creo que es una de las situaciones que más hace falta en la actualidad, sobre todo en muchos jóvenes, adolescentes. ¿Quieres que te escuchen? Escucha. Escucha. Decía por ahí el pastor Daniel Zárate en alguna ocasión, a mí me gustó mucho esa frase que él decía que por eso Dios nos había dado 2 oídos y una boca, para escuchar más, escuchar el doble de lo que hablas. Porque tienes 2 oídos, ¿verdad? Entonces, ¿quieres que te escuchen? Tú debes entonces de escuchar. Y esto es lo que la palabra nos enseña, cómo nosotros entonces debemos realmente de entrar en un momento en nuestra vida donde busquemos, más allá de hacer un juicio que parta de una religiosidad, ¿no? No, es que la Biblia dice así, tú debes de comportar así porque así dice la Biblia, y órale, el bibliazo, ¿verdad?, a la persona, y que ya toda tirada, lastimada, y ya te vas. No, tiene que estar acompañada realmente de ese juicio. Fíjate muy bien, de ese juicio que ha caído sobre ti y sobre mí, porque Dios no nos ha pagado conforme merecemos, sino que Él ha sido paciente, y Él envió a Cristo Jesús, a lo mejor a Él mismo, para morir por nosotros, y se tomó el tiempo. Fíjate qué interesante es esto. Él envió antes a profetas, ¿verdad que sí? Tú lees todo el Antiguo Testamento y te das cuenta que envió profetas, pero fue tanto su amor que antes de hacer un juicio total, de haber destruido la tierra de una vez y acabado con ella, ¿qué fue lo que dijo? Bueno, persiguieron a mis profetas, no pusieron atención a mis mensajeros, entonces voy yo mismo a decirles. Tomó el tiempo y dio lo mejor, lo mejor. ¿Qué das tú? ¿Qué damos tú y yo para aquellos que tal vez están pasándola lejos del Señor? Sí, puede ser que estén ofendiendo a Dios, puede ser que estén pecando al Señor, pero antes de rasgar tus vestiduras, mejor pela tu rodilla orando por Él, que conozca de Cristo, que se arrepienta, que el Espíritu Santo le hable según sea la situación que esté viviendo. Pero es porque realmente en tu corazón, hermano, hay una preocupación honesta por esa persona. ¿Cuántos dicen amén?
Vamos a orar al Señor. Padre, te damos muchas gracias en esta tarde por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú eres muy bueno con nosotros, Señor, y nos hablas con tanta paciencia. Y dice tu palabra que tus misericordias son nuevas cada día, Señor. Sin duda lo vemos presente. Padre, gracias porque no nos has pagado conforme lo que merecemos. Tu palabra nos enseña, Señor, que nosotros debemos de juzgar, pero con un juicio santo, con un juicio que viene de ti, no con un juicio de nuestra propia perspectiva o nuestras emociones o nuestro carácter, sino con un juicio que viene a partir de tu palabra y a partir de la guía de tu Espíritu Santo a nuestra vida. Padre, yo te pido que a cada uno de los que estamos aquí nos ayudes a actuar con esta regla de oro que tú nos enseñaste: hacerle a los otros lo que queremos que nos hagan a nosotros mismos. Llénanos de tu amor,